Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Como es obvio, eh, primeramente agradezco a Dios por lo bueno que ha sido para con mi vida, también para nuestra familia. Eh, bueno, a mí la semana pasada me comisionaron para poder seguir teniendo una reflexión, digamos, con respecto a las bienaventuranzas. Cuando a mí me asignaron el versículo 7, que habla de la misericordia, yo lo hallé cortito el versículo y decía, ¿cómo voy a enfocarme en hablar algo más? Y de ahí me empecé a preocupar qué podía sacar, escudriñar y este versículo, mis hermanos, es algo tremendo, que encierra muchas cosas, que voy a tratar de alguna u otra forma ponerlo, tratar de explicar lo mejor posible. Y si uno, como lee acá el versículo, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Se ve simple, pero tiene un trasfondo mayor. Así que antes de ir avanzando voy a pedir, invitarles que oremos primeramente a Dios para que todo lo que yo haga en este momento sea guiado por su Espíritu Santo. Padre eterno, muchas gracias Señor por lo bueno que eres para con mi vida. Señor, en este momento yo dispongo todo mi ser en tus pies. Declaro Señor que en mí no hay conocimiento sino es dado de ti. Declaro Señor que si usted no me ayuda, Señor Jesús, mis palabras Señor no podrán salir de mi boca. Quiero que usted gobierne cada uno de mis pensamientos, cada una de mis palabras, y que esta tarde, Señor, su nombre pueda ser bendecido, su nombre pueda ser engrandecido. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres. Toma dominio de cada una de mis palabras y en especial bendice a nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestro pastor, su familia. Y ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, porque es así vamos a llegar a tu presencia. Muchas gracias, Señor Jesús, por lo bueno que eres, en el nombre tuyo. Amén. Bien, de inmediato entonces nos vamos a evocar. Centrémonos en Mateos capítulo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, mis hermanos, esta es la primera evidencia que externa que nosotros como cristianos debemos tener para reflejarse que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque las cuatro que anteceden estas bienaventuranzas son cosas que suceden en lo profundo de nuestro corazón. Y la cuarta refleja, o sea, la quinta bienaventuranza refleja lo que nosotros debemos de ser si somos hijos de Dios. Porque Dios es misericordioso. Mis hermanos, uno cuando un verdadero creyente, cuando ha sido su corazón transformado por Dios, es ahí cuando tiene que llegar la parte para mostrar al exterior lo misericordioso que es Dios. Porque de esta forma nosotros, mis hermanos, vamos a saber realmente si somos hijos de Dios o no. Gracias a Dios por lo bueno que es, mis hermanos, para con nosotros. Y bien, vamos a tratar de exponer lo que yo me he tratado de buscar para llevar a cabo digamos, escudriñando más bien este versículo. Pero como yo les decía, yo estuve averiguando, indagando, leyendo, incluso estuve viendo hasta en YouTube algunos videos con respecto a este versículo. Y realmente, mis hermanos, es un desafío grande para nosotros.
ver esta palabra de Dios y uno a veces lee aquí, como dice, bienaventurados los de limpio corazón, perdón, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Pero la misericordia, mis hermanos, nosotros sabemos que es una condición especial de los hijos de Dios. Y tiene que ser de esa forma, mis hermanos, tiene que ser de esa forma divina. Porque tampoco nos podemos hacer nosotros los ciegos y ver que hay personas que no conocen a Dios, que ni tampoco, ni siquiera, digamos, se declaran ateos y hacen obras. Y son misericordiosos, se puede decir. Pero no es la misericordia la cual tienen bienaventuranza, como dice aquí la palabra de Dios. No es esa misericordia, mis hermanos, porque de esa misericordia de los impíos se podría hablar, no tiene esa connotación especial de la cual Dios está hablando en este momento para con nosotros. Esta misericordia de la cual Dios está hablando es una misericordia, mis hermanos, de los que han nacido de nuevo. Los que han, mis hermanos, han vivido. Porque aquí los primeros 4 versículos habla de cómo un cristiano que conoce a Dios ha pasado todas estas etapas. Porque uno cuando conoció al Señor se encontró que estaba pobre de espíritu. Y esto nos llevó, mis hermanos, a llorar amargamente por lo que éramos nosotros al ver la bondad y el amor de nuestro Dios. Y esta situación nos fue llevando, mis hermanos, a ser mansos, a ser enseñados en la palabra, a poder, mis hermanos, conocer y recibir lo que es la sana doctrina para nosotros, mansamente. Y después de esto, mis hermanos, en nuestra vida tuvimos hambre y sed de conocer su palabra. Y al vivir todas estas etapas, mis hermanos, viene la parte de la misericordia. Es la parte que nosotros mostramos hacia el exterior de nuestra vida, porque las otras 4 bienaventuranzas se ven en nuestro corazón. Es una intimidad con nuestro Dios, mis hermanos, que Él ve lo que hay en nuestro corazón. Y es ahí donde Él se ha posado para darnos a conocer, mis hermanos, lo bueno que ha sido para con nosotros, y nosotros reconocemos eso en nuestro Dios. Y como yo les decía anteriormente, es ahí, si Dios es misericordioso, mis hermanos, para con nosotros, dice su palabra, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. También hace llover sobre buenos y malos. Tiene amplia misericordia. Así que nosotros, mis hermanos, para alcanzar misericordia, debemos de demostrar la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace esta misericordia de nosotros, mis hermanos? Me habla de la misericordia divina. Dice que nos hace que desechemos la venganza. Nos hace tener un espíritu perdonador. Nos hace tener un sentimiento, mis hermanos, de extender hasta orar. Pero también, mis hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener misericordia primeramente para con lo de nuestra iglesia. Ahí se ve, mis hermanos, que nosotros, cómo somos obrando como hijos de Dios, donde todo se supone que hemos renacido de nuevo, donde tenemos que perdonarnos, mis hermanos, donde tenemos que soportarnos, como dicen algunas de sus escrituras. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nos está hablando a nosotros como hijos de Dios, como renacidos de Él, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Aquí nos lleva a perdonar, ¿cierto? La misericordia tiene varias áreas. Pero también, mis hermanos, la misericordia tiene que hacerse de una forma alegre. Uno dice, pues vamos a perdonar, uno puede perdonar a un hermano, pero tiene que ir mucho más allá. Nosotros tenemos que estar, mis hermanos, un paso más adelante, porque podemos perdonar como dice su palabra. Pero también Dios le da importancia a cómo lo hacemos. Y en Romanos capítulo 12, versículo 8, por aquí también lo tengo. Romanos capítulo 12, versículo 8, dice cómo debemos a nosotros de hacer la misericordia. Pablo también exhortando a los hermanos decía, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. El que hace misericordia, como dice su palabra, con alegría. Aquí, mis hermanos, se pone un poco más, se va complicando un poco más el hacer misericordia, ¿cierto? Pero es por eso que nuestro Dios siempre nos lleva un poco más adelante de lo que el común del resto de las gentes. Porque, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos desafía en el mismo capítulo 5, en el versículo 43 de Mateos, donde nos lleva el 43, dice así, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si hacéis también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ves? Como yo le decía, que nuestro Dios siempre nos pide que nosotros vayamos más allá de lo que el común de la gente. Si somos hijos de Dios, Él dice que tiene misericordia para con todos. Y nosotros esa misericordia, mis hermanos, para los que hemos nacido nuevos, debe estar en nuestro corazón y debemos hacerlo de esta manera. Ya sabemos dos cosas, qué es lo que es la misericordia y cómo debemos de hacer, de entregarla. Mis hermanos, cuando nosotros ya vemos que en nuestra vida falta la misericordia, yo creo que debemos empezar a preocuparnos porque es un reflejo de nuestro Dios. Es un reflejo que nosotros como cristianos deberíamos de siempre estar, mis hermanos, ese de estarse notando en nuestras vidas. Y si llega a ocurrir esto por el descuido, por el quehacer, mis hermanos, a veces, y nos damos cuenta que
No es difícil el poder perdonar, no es difícil, mis hermanos, el poder sentir la necesidad que están los demás personas cuando vamos por la calle y vemos a alguien que está pidiendo y a nosotros no nos pasa nada. Creo que tenemos que volver a empezar nuestros inicios, volver atrás. Y una manera, mis hermanos, de poder recuperar esa gracia de Dios es poder sentir esa misericordia por los demás, es recordar, meditar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha ayudado, meditar en la misericordia soberana, meditar en el Evangelio. Los hombres de Dios, mis hermanos, que hablan la Biblia, siempre fueron misericordiosos. Y meditar dónde estaríamos nosotros ahora si Dios no hubiera venido a nuestra vida y nos habría alumbrado el camino de la vida eterna. ¿O qué estaríamos haciendo en este mismo lugar, en estos momentos, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros? Porque Dios nos enseña, mis hermanos, según la palabra en el origen del hebreo, significa Yaseb. Y esa misericordia, mis hermanos, que hablan en el idioma hebreo, para nuestro idioma no hay ninguna palabra que se pueda, digamos, describir o parecerse al significado que tiene esta palabra en hebreo, el significado de misericordia. Dice que Yaseb significa, nosotros hablando en nuestro idioma, es ponerse en el mismo lugar del que está necesitado. Es sentir, es sufrir lo que está sufriendo la persona. Y ir más allá, y eso nos va a motivar a nosotros como hijos de Dios a poder ayudar, al poder, digamos, entregar una moneda. Y si la hacemos con alegría, mis hermanos, y aparte de un saludo, Dios te bendiga, yo creo que eso va a ayudar mucho más a la persona. El tener misericordia y el cómo hacer también es importante. Y cuando nos está ocurriendo esta situación en nuestras vidas, mis hermanos, cuando ya ha pasado eso, es importante volver atrás y a meditar y solamente pensar en el sufrimiento que tuvo nuestro Dios, nuestro Hijo, su Hijo al mandar a su Hijo a sufrir por nosotros. Cómo fue Él, mis hermanos, castigado, golpeado, humillado, mis hermanos, por salvarme a mí, por salvar a cada uno de ustedes. Y no tener misericordia con las demás personas, mis hermanos, eso nos aleja, como yo le decía, porque este versículo nos enseña que debemos ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Y tenemos que tener, mis hermanos, esa característica de los hijos de Dios. Los grandes hombres de Dios, mis hermanos, como el caso de Abraham, cuando su sobrino Lot se acuerda que tuvieron varios ganados y tuvieron que separarse. Y Abraham le dio la oportunidad a Lot de elegir el terreno por cual irse. Y Lot, como su sobrino, siempre quiso sacar ventaja y eligió la mejor tierra, donde había agua, donde estaba todo lo mejor. Aunque Abraham, yo creo que como era un hombre manso, se fue sin murmurar, creo yo. Pero después, mis hermanos, vemos que Lot estuvo en peligro su vida y Abraham, él podía decir que lo había perdonado. Pero él hizo algo más.
Dice que fue y rescató a su sobrino, que no lo merecía. El caso de José, mi hermano, hombres grandes. Sus hermanos lo vendieron, primeramente lo quisieron matar, pero después lo vendieron a- como esclavo. Y a la vuelta de la vida, mis hermanos, José vio a sus hermanos y los perdonó. Aparte que los perdonó, e hizo más que eso, los trajo a vivir con él. Eso es tener misericordia, mis hermanos, de no pagar de la misma forma, sino a ellos le hicieron mal y ellos pagaron con bien. Y es lo que nos enseña a nosotros. Hasta ese grado Dios nos desafía, mis hermanos, a actuar con misericordia. Pero esa misericordia que viene de Dios. El caso de Moisés también ustedes deben de reconocer cuando su hermana lo trató de perjudicar, se rebeló contra Moisés y Dios lo castigó con una lepra. ¿Recuerdan esa parte? ¿Y qué hizo Moisés? Moisés dijo, no, está bien, que merece el castigo. No, mis hermanos. Él oró a Jehová para que la sanara y Dios la sanó. ¿Cómo él actuó? Con misericordia. Actuó bien por el mal que le habían hecho. Y eso es lo que nuestro Dios nos invita en este momento a hacer. Por eso yo le decía que el versículo es muy cortito, pero enfoca a varias áreas de nuestra vida, mis hermanos, que si nosotros las cumpliéramos, como dice su palabra, primeramente teniendo misericordia entre nuestros hermanos, con nuestra iglesia, y después con el resto de los semejantes, porque su palabra nos dice que cuando habla aquí de la misericordia, Jesús aquí no enseñó a quienes solamente debían tener misericordia, él lo hablaba para con todos. Dios tiene misericordia y es por eso que nosotros actuamos, mis hermanos, porque somos hijos de Dios y han habido toda unas bienaventuranzas antes, cuando nuestro Señor Jesucristo, pero si nosotros vemos la bienaventuranza, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que haber vivido cuando Cristo nos transformó nuestra vida. Pasamos por cada una de estas etapas. Uno a veces se acomoda a la Biblia y toma ciertas cosas que a uno no solamente les agrada, que cree que esa parte la está cumpliendo. Pero Dios nos desafía, mis hermanos, que debemos de cumplirla cabalmente toda su palabra. Bueno, mis hermanos, aquí yo he tratado de hablar lo que más he podido con respecto a lo que se refiere a este versículo bíblico. Porque si uno lo lee literalmente, así como dice aquí, en Mateos capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta misericordia que habla aquí, mis hermanos, es una misericordia que viene de Dios cuando hemos renacido, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos reconocido que como era nuestra vida sin nuestro Dios. Es un fruto, mis hermanos, que nosotros debemos de llevar para así, mis hermanos, ser verdaderos hijos de Dios. Porque en algo tenemos que parecernos al Padre. Todos los hijos, mis hermanos, en el ADN deben llevar algo de su Padre. Y si nosotros hemos nacido de nuevo,
como dice su palabra, ha cambiado nuestro corazón. Y aquí, como yo le antecedía, las cuatro bienaventuranzas anteriores son algo que es un cambio que tiene que producirse en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Pero la quinta bienaventuranza, mis hermanos, con respecto a los misericordiosos, es algo que va hacia el exterior, es algo que tenemos que hacer nosotros. Así que ya sabemos de qué misericordia se habla aquí. ¿Cómo debe ser la misericordia, mis hermanos? Con alegría, como decía el versículo. Y siempre Dios nos pide que vayamos más allá de lo que es humanamente posible. A veces cuando nos causan algún daño, mis hermanos, a veces puede ser uno simplemente dice, ya yo lo perdono, por cumplir su palabra. Pero si no hay una motivación en nuestro corazón de sinceridad, porque el perdonar hay un alivio, mis hermanos. Y si la palabra nos demuestra que debemos hacerlo con alegría, nuestro perdón va a ser, no va a tener, mis hermanos, esta bienaventuranza. Aquí también es importante el cómo se hacen las cosas. Cómo, mis hermanos, más que el qué hacer. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón al hacerlo? Dios nos puede ayudar, Dios les puede bendecir. Es lo que he podido compartir hasta el momento, mis hermanos, de un versículo cortito, pero que implica toda nuestra vida. Implica, mis hermanos, hasta dónde Dios nos desafía a tener misericordia. Porque no es algo que nosotros lo tengamos en nuestro corazón, sino que nace al hacer hijo de Dios, mis hermanos, lo que Dios es. Dios es un Dios lleno de misericordia, dice su palabra en todas partes de la Biblia. Lento para la ira, pero grande en misericordia. De esa misericordia, mis hermanos, que habla a la Biblia y a la que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Una misericordia, mis hermanos, divina, venida de Dios, que es una característica de los hijos de Dios. Así que, mis hermanos, si hay algo que nosotros nos prueba realmente si Dios nos ha perdonado, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, si yo puedo perdonar, mis hermanos, con alegría, es porque Dios me ha perdonado. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por el tiempo que me han dispuesto su atención. Gracias, mis hermanos.